y con ello empezamos una nueva serie. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, que van a ser la base de nuestro estudio. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, venimos hoy delante de ti, mi Señor, para pedirte que nos hables hoy, Señor, a nuestras vidas, a través del estudio del libro de Juan. Ponemos en tus manos, Señor, a esta congregación y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, que use al predicador, Señor, para expresar tu voluntad, para expresar tu deseo, para expresar tu palabra. Y nosotros como receptores de tu palabra, Señor, seamos buenos aplicadores de ella, mi Dios. Visítanos, Espíritu de Dios, y ábrenos los ojos al estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces acabamos de leer los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Juan. Y esto es solo lo que se conoce como el prólogo al capítulo de Juan, es decir, es como una especie de introducción a lo que viene. A manera de introducción, hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver en esta primera sesión del estudio del libro de Juan? Vamos a hacer una introducción. Tenemos mucho que comentar acerca del libro antes de empezar a estudiar lo que es la parte teológica. Tenemos mucho contexto de qué hablar para poder comprender lo que Juan escribió. Y Y vamos a empezar diciendo que, ¿quién fue el autor del libro de Juan? ¿A quién se le atribuye el libro de Juan? Uno de los padres de la iglesia primitiva llamado Irineo, quien vivió del año 130 al 200 después de Cristo, es quien certifica que Juan es el autor de este libro, ya que Irineo a su vez fue discípulo de Policarpo. Y Policarpo, hermanos, vivió del año 70 al 160 después de Cristo. Y a su vez, este personaje fue discípulo directo del apóstol Juan. Así que Irineo tenía perfectamente bien definido el testimonio vivo de quien fue su maestro Policarpo, ya que Policarpo había sido un discípulo directo de Juan. Él describe que en este evangelio fue escrito por Juan, el apóstol de Jesucristo, durante su residencia en Éfeso cuando era de edad muy avanzada. Aunque el nombre de Juan como autor del libro no se menciona directamente en el Evangelio, como por ejemplo lo menciona el apóstol Pablo, ¿no? Es muy común que en los escritos de Pablo, en las primeras líneas diga Pablo, apóstol de Jesucristo, inmediatamente identificamos quién es el autor, pero en el caso de Juan, él no se menciona, hermano, él no aparece como autor. Algunos piensan pues que era por humildad de él y otros simplemente piensan que era un estilo de escritura. Sin embargo, el apóstol se identifica a sí mismo dentro del libro de Juan como el discípulo al cual Jesús amaba. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 13, versículo 23. Vámonos a ese pasaje, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Con eso entendemos que había mucha confianza entre Jesús y Juan, ya que él se le recostaba en la espalda. Veamos otro versículo que es otro capítulo que es el 19, capítulo 19 del mismo libro de Juan, capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: "Mujer, he ahí tu hijo". Bueno, aquí tenemos otra afirmación de cómo se identifica Juan, escritor de este libro, como el discípulo al que Jesús amaba. Y existen otras 2 versículos en el capítulo 20, versículo 2 y el capítulo 21 7, pero hacen exactamente la misma referencia. El discípulo al cual Jesús amaba. Se dice, hermanos, que el apóstol Juan, cuando escribió este libro, él tenía conocimiento de los evangelios sinópticos. Es decir, primero se escribieron y publicaron los evangelios sinópticos y después se escribió el evangelio de Juan. La mayoría concuerda que el primer libro que se escribió de los evangelios fue el libro de Marcos y que este libro muy posiblemente sirvió de referencia para los siguientes evangelios, que fue el de Mateo y el de Lucas, ya que la narrativa de esos dos libros son muy similares a lo que expresa Marcos. Pero entre esos libros conocidos como sinópticos, entre esos evangelios sinópticos existen algunos detalles que hay que observar. Por ejemplo, la audiencia a la que va dirigida, la forma en que se escribe. Existe una forma de escritura algo distinta y se identifica el objetivo y propósito de los libros. Ahora, decíamos que el libro de Juan se escribió después de los sinópticos y que primera, segunda y tercera de Juan, así como el libro de Apocalipsis, fueron escritos después del Evangelio del Juan. Ahora, los autores o los padres de la iglesia primitiva, como Irineo de León y Eusebio de Cesarea, indican que Juan se estableció en Éfeso después de los eventos del ministerio de Jesús y la persecución que hubo en Jerusalén. Por la historia, nosotros sabemos que el general Tito destruyó Jerusalén, el templo, en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose la profecía que el Señor dijo, donde no quedaría piedra sobre piedra. Y después de esa gran persecución y destrucción de Jerusalén, muchos líderes cristianos, hermanos, incluyendo nuestro apóstol Juan, el apóstol amado, se trasladaron a otras regiones, sobre todo a las ciudades como Éfeso, en Turquía, en donde esta ciudad pues era muy prometedora, era prominente, era un lugar, era un puerto, era un lugar lógico para que Juan estableciera su ministerio antes de ser exiliado por el emperador Domiciano. Esta ciudad, hermanos, Éfeso, era un centro muy importante para el cristianismo de la iglesia primitiva. Y Juan era considerado como una clave, una figura clave en las comunidades cristianas de esa región. Las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, así como su evangelio, tienen mucha asociación con la ciudad donde él estaba establecido, que era Éfeso, ya que estos escritos reflejan el contexto de las comunidades cristianas que estaban establecidos en esa zona del Asia Menor, es decir, en Turquía. Se piensa, hermanos, que estas obras, lo que escribió Juan, fueron escritas entre los años 90 y 100 después de Cristo, lo que sugiere que Juan estaba establecido allí antes de que fuera exiliado a Patmos. En resumen, hermanos, Pablo, después de la persecución de Jerusalén, se estableció en, en esta ciudad de Turquía, en donde escribió donde escribió su evangelio y donde escribió primera, segunda y tercera de Juan, así como el libro de Apocalipsis. Pero en ese periodo que él estuvo viviendo en, en esta ciudad, el apóstol, hermanos, fue exiliado a Patmos. Llegó un emperador llamado Domiciano, que hizo una persecución muy fuerte a la iglesia, y él sabía que Juan le estaba estorbando en su reino, en su gobierno, por lo que él decidió exiliarlo para que no estuviera manipulando a las masas en la ciudad donde estaba, en Éfeso, y lo llevó de esclavo como esclavo detenido a una isla de Patmos, en donde las personas tenían que estar en trabajos forzosos. Se dice o se piensa que Juan estuvo exiliado 2 años en la isla de Patmos, alrededor de los años 95 y 96 después de Cristo, donde recibió la visión del Apocalipsis. Después, entra otro emperador, Domiciano deja el imperio, entra un nuevo emperador romano, y el nuevo emperador romano le regresa la libertad al apóstol Juan, y Juan se regresa a la ciudad de Éfeso,
y, según la tradición, continúa escribiendo las epístolas que él ya tenía definidas, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Ahora, hermanos, nosotros hemos mencionado a la iglesia primitiva. En muchos mensajes hemos escuchado acerca de la iglesia primitiva, pero ¿quiénes eran, pues, entonces la iglesia primitiva? Bueno, pues la iglesia primitiva, hermanos, se refiere a la comunidad cristiana en los primeros siglos de existencia después de la muerte de Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestro Señor fue crucificado alrededor del año 30 después de Cristo. Sabemos que él vivió 33 años, pero hubo un ajuste al calendario, por lo que el tiempo se recorrió entre 3 y 4 años. Y nosotros ubicamos en nuestro calendario moderno la muerte de Jesucristo alrededor del año 30. Así que después de la muerte de Jesucristo hasta los siglos cuartos o quintos, el cristianismo, hermanos, se empezó a consolidar como una religión oficial por parte del Imperio Romano. Y esto fue tras un edicto que se conoció como el Edicto de Tesalónica en el año 380 bajo el emperador Teodosio. En sus inicios, hermanos, la iglesia primitiva pues era una comunidad de hermanos, eran gente nacida de nuevo, era una sociedad poco estructurada. Es decir, no había templos oficiales, no había libertad del gobierno para que los hermanos se reunían escondidas y se reunían en casas. Y la Biblia nos dice precisamente en Efesios que existía, digamos, una estructura menor, pero era liderada por apóstoles, profetas, eh, pastores y evangelistas, que era la estructura conocida. Pero con el tiempo se empezaron a desarrollar otros ministros, otros cargos dentro de la iglesia, como los obispos, los supervisores, lo que hoy conocemos como presbíteros, los servidores o los diáconos, para que la iglesia estuviera más organizada y ofreciera un mejor servicio. Esto sucedió aproximadamente en el siglo II. Y evidentemente durante esa estructuración, pues la iglesia primitiva enfrentó persecuciones esporádicas bajo los emperadores crueles romanos como Nerón y como Domiciano. Y todavía existieron otros emperadores romanos que fueron todavía más crueles y que tuvieron una persecución mucho más específica, mucho más sistemática hacia los grupos cristianos, que fueron los emperadores Decio y Diocleciano. Dentro de la iglesia primitiva, hermanos, que sabemos fue después de la muerte de Jesucristo, heredó las enseñanzas de los discípulos de Cristo y sobre todo las de Juan. A esos discípulos, hermanos, discípulos de los discípulos, se les conoció como los padres de la iglesia. Y a ellos se les dio este título debido a que ellos jugaron un papel fundamental en la formación, defensa y desarrollo del cristianismo durante los primeros siglos de la iglesia primitiva. Y estamos hablando del primer siglo hasta el siglo octavo aproximadamente. Así que estos líderes, hermanos, o estos padres de la iglesia primitiva empezaron a escribir tratados, a escribir cartas, sermones, empezaron a hacer comentarios bíblicos, empezaron a definir cómo tendría que ser una reunión, empezaron a establecer las bases de la teología cristiana, empezaron a establecer la organización de la iglesia, la liturgia eclesiástica, en fin, empezaron a definir lo que es la estructura de una iglesia. Dentro de esos padres, hermanos, existen o se mencionan algunos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo. A ellos se les conoció como padres apostólicos. También existieron otros grupos de padres de la iglesia que fueron los conocidos como padres apologistas y entre ellos sobresalta Justino Mártir. También aparecen los padres de la iglesia latina y griega, donde figuran Agustín, Jerónimo, Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno, quienes consolidaron la teología. Y después aparecieron otros padres posteriores como Juan Damasceno, con el cual se cerró la era de los padres de la iglesia primitiva. Ahora, hermanos, aquí hay que aclarar que
en este periodo de tiempo, estamos hablando de 8 siglos, en los cuales estuvo la iglesia primitiva, se dieron las bases para el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Evidentemente, estos líderes, pues eran monjes, algunos de ellos, traían toda una teología bien formada, pero muy inclinada hacia la Iglesia Católica. Con el tiempo nosotros conocemos la historia, cómo después, como iglesia protestante, nosotros separamos de religión oficial, porque es la religión del gobierno. Recordemos, hermanos, que el Imperio Romano se transformó en lo que fue la Iglesia Católica con los siglos, porque vieron que no podían controlar a esos locos, como dice la Biblia, y que estaba creciendo ese movimiento donde esos cristianitos o cristianos, como entendemos esa interpretación, empezaron a poner al mundo de cabeza y el gobierno no los podía detener, por lo cual el gobierno decidió que era importante tener como religión oficial la creencia o la fe que tenían esos cristianos de ese tiempo. Muy bien, hermanos, después de esa pequeña aclaración, continuamos. Así que los evangelios, hermanos, de Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como evangelios sinópticos. Y esto es porque comparten una visión sinóptica. Pero ¿qué es esto? No es una palabra griega compuesta de dos palabras. Del griego, esta palabra viene del griego sim, que quiere decir juntos, y opsis, que quiere decir vista. En otras palabras, un evangelio sinóptico representa una vida, representan la vida, el ministerio, la muerte y la reacción y la resurrección de Jesucristo, y son expresados de una manera o vistos de una manera muy similar, con muchas historias, parábolas y enseñanzas en común, a menudo en un orden y en un estilo muy parecidos. Cuando nosotros leemos estos evangelios, comúnmente podemos ver las referencias a los otros dos libros. Si estamos leyendo Marcos, va a haber referencias a Mateo y a Lucas, y lo mismo pasa cuando leemos Lucas, hay fuertes referencias hacia Marcos y hacia Mateo. Pero hay eventos significativos, hermanos, de nuestro Señor Jesús, que los evangelios sinópticos eh, incluyeron y que el libro de Juan no incluyó. Y entre ellos resaltan, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Juan no lo toca. Juan habla muy poquito acerca del bautismo, no le da mucho énfasis. Juan no habla sobre la tentación de Jesús en el desierto. Juan no habla sobre las confrontaciones que Jesús tuvo con demonios, la enseñanza de Jesús en las parábolas. Juan no habla o no da énfasis sobre la última cena, no da énfasis a la agonía en Getsemaní ni tampoco a la ascensión. Así que los primeros tres evangelios, hermanos, se van a centrar en el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan va a centrar su evangelio sobre la vida que Jesús tuvo, el ministerio que él tuvo en Jerusalén. Ahora, otra de las características, hermanos, del el libro de Juan es que el evangelista nos muestra quién era Jesús, resaltando 7 señales o 7 milagros. 6 de estos milagros no son mencionados en los evangelios sinópticos, y algunos de ellos, hermanos, es, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Algunos comentaristas creen que el discípulo amado realmente era Lázaro, porque se ve que hay mucho aprecio hacia su familia, ¿no? Hacia Marta, hacia María, pero particularmente hacia Lázaro. Juan nos muestra o nos habla mucho más detalles sobre quién es Jesús, permitiendo que el mismo Jesús hable de él mismo en 7 declaraciones dramáticas conocidas como el yo soy. Nosotros las conocemos: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, etcétera. Y estas declaraciones del yo soy no están incluidas en los evangelios sinópticos, hermano. Ahora, Juan no nos cuenta mucho de su persona en el evangelio que él escribió, pero los otros evangelios nos platican un poquito acerca del apóstol Juan, así que tenemos algunas características del apóstol Juan. Sabemos, hermanos, que el padre del apóstol Juan fue Zebedeo, de ahí cuando Jesús dijo que eran los hijos del trueno. Los evangelios nos hablan que la madre de Juan fue Salomé,
Ella fue una de las mujeres que fueron a la tumba temprano en la mañana, cuando se descubrió que Jesús había resucitado. Y el nombre de Salomé aparece, lo podemos ver en los evangelios. Por ejemplo, vámonos a Marcos, capítulo 16, versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aquí los comentaristas están de acuerdo que Salomé se refiere a la mamá de Juan. Ahora vámonos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, 56. Entre los cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí no viene el nombre específico de Salomé, pero aquí nosotros interpretamos que se refiere a Juan y a su hermano, porque dice aquí que y la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la esposa de Zebedeo, ¿no? Y nos queda muy claro. Ahora, el hermano de Juan era Santiago, y ellos recibieron de parte de Jesús el apodo de los hijos del trueno. Juan, hermanos, nosotros sabemos que él vivía en Capernaum y que estaba asociado con Pedro en el negocio de la pesca en Capernaum. Cuando el Señor se le aparece a Pedro, Pedro estaba pescando. Hace varios años, Sandra y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Israel y conocimos esa ciudad, Capernaum. Ahorita esa parte de la ciudad, pues, son ruinas, ¿no? Es histórico lo que ahí está, pero está en ruinas la casa de la suegra de Pedro. Nosotros sabemos que en los evangelios que el Señor Jesús oró por la sanidad de la suegra de Pedro y la sanó. Las bases de esa casa, los cimientos todavía existen, son ruinas y es un lugar muy visitado. Y cuando uno visita ese lugar, en la entrada de la ciudad dice Capernaum, la ciudad de Jesús. Cuando entramos a esa ciudad, pues nos llevan a las ruinas de las sinagogas donde Jesús predicó, pero lo más emocionante para nosotros fue que nos llevaran a la zona donde posiblemente ocurrió la pesca milagrosa, donde los apóstoles, donde Pedro estaba lavando las redes y donde el Señor les dijo que ahora lo haría pescador de hombres. Muy bien, hermano. Otra de las características del Evangelio de Juan es que relata hechos y discursos de Jesús en un mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, pues que en los otros evangelios, en el caso de las parábolas, por ejemplo, estas se desarrollaron en distintos lugares. Sin embargo, Mateo capítulo 13, en un solo capítulo, describe todas las parábolas y da a entender que fueron en un solo lugar, ya que las recopila en un solo capítulo, pero sabemos que las parábolas se dieron en distintos lugares. Otra característica que distingue al Evangelio de Juan del resto de los evangelios es que Juan utiliza una teología más profunda que los demás evangelios, por lo que algunos llamaron a Juan como Juan el teólogo. A ninguno de los demás apóstoles los llamaron como Juan el teólogo, como teólogo, ni siquiera el apóstol Pablo, ¿no? Hermanos, que él tenía mucho conocimiento de las escrituras. Y bueno, sabemos también, hermanos, por la historia que de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan fueron los únicos seleccionados por el Espíritu Santo para que integraran la Biblia que nosotros ahora tenemos en nuestras manos. Pero en realidad, hermanos, existieron 22 evangelios, escritos por 22 personas diferentes. Solo que el Señor, utilizando a los padres de la iglesia, solo seleccionaron a estos cuatro porque no eran necesarios más. Algunos de ellos son considerados como apócrifos porque no reconocen que Jesús es Dios, no se reconoce a la Trinidad y algunos otros detalles que no concuerdan con la teología que tenemos ahorita. Y algunos de ellos, pues, en lugar de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios o darle la gloria a Dios, hacen todo lo contrario.
hablan mal sobre el evangelio o el propósito de la vida de Jesucristo en este mundo. Así es que el Señor en su soberanía decidió que de todos los escritos que se dieron para la iglesia primitiva en aquellos tiempos, solo 4 formaran parte de los evangelios, que es Mateo, que sabemos que fue escrito esencialmente para una audiencia judía. Los judíos, ellos son muy fijados en el tema de la descendencia, hermanos. Y si nosotros leemos Mateo, inmediatamente nos damos cuenta que el libro empieza hablando de genealogías. Y los judíos son muy especiales en ese sentido, siempre se fijan en las genealogías. El libro de Marcos, que se presume que fue el primer libro que se escribió, está dirigido para, para una audiencia gentil. Y aquí plasman a Jesucristo como un ser humano, el cual es el Mesías, lo presentan como el ungido. Si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, hermano, nos damos cuenta que es un libro extenso, los capítulos son más largos. El libro de Lucas se caracteriza porque su escritura es muy específica, da muchos detalles y los demás evangelios no lo hacen así. Y esto es porque Lucas está dirigiendo la escritura de este libro hacia una audiencia griega. Y los griegos, hermanos, eran muy analíticos en aquel tiempo, cuestionaban todo. Así es que Lucas fue más extenso, más detallista en su escritura para darle a los hermanos griegos de aquel tiempo toda la evidencia de que Jesús era el Señor. Y el Evangelio de Juan se caracteriza porque Juan lo escribió para sus seguidores, hermano. Y este Evangelio se caracteriza porque presenta a Jesús como Dios. Ahora, se cree, hermanos, que el apóstol Juan murió de aproximadamente 100 años, ya era una persona muy adulta. Evidentemente, se sería muy difícil que él de puño y letra escribiera el evangelio. Así es que algunos opinan que muy probablemente gran parte de lo que él escribió se lo dictó a una segunda persona, porque era una persona muy adulta. A diferencia del resto de los apóstoles, nosotros sabemos, hermanos, que Juan murió de anciano, porque Dios así lo quiso. eh, Todos los apóstoles fueron, para los tiempos de Juan, todos los apóstoles ya habían sido decapitados, crucificados, muertos, enterrados, todos estaban muertos, excepto Juan. Y eso es porque el Señor tenía un propósito, hermano. Qué interesante pensar en ese propósito de que de todos los apóstoles únicamente permitió que viviera Juan. Y esto es porque el Señor necesitaba un testimonio que tuviera discípulos, que a su vez esos discípulos generaran otros discípulos y hasta una tercera generación de discípulos, de los cuales iban a certificar que los evangelios escritos eran verdaderos. Y eso es porque tenían la fuente viviente que era el apóstol Juan, ¿no? Eso es lo más probable por lo cual el Señor permitió que el apóstol viviera alrededor de 100 años. Muy bien, hermanos. Eso fue una gran introducción acerca del libro y podemos comentar muchas cosas, pero eso es una esencia solamente del libro. Así es que vayámonos al versículo 1 del libro de Juan. Capítulo 1, versículo 1 dice: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios". Los evangelios fueron escritos en griego, hermanos, y la frase introductoria que utiliza Juan, "en el principio", es la misma frase que se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio en Génesis está escrito en hebreo, pero es la misma palabra. Juan se refiere exactamente a lo mismo. Y Juan quería conectar su relato de un inicio de su evangelio con el libro de Génesis, en donde sucedió el inicio de todas las cosas. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La misma palabra en el principio es la misma palabra que utiliza Juan para iniciar el evangelio. Ahora veamos un poquito, con un poquito mayor de profundidad de ideas, la frase que utilizó Juan. En el principio. En Génesis, esta palabra hace referencia de la creación del mundo, de cómo el Señor crea todo lo que existe en un principio. Mientras que Juan utiliza esta palabra en el principio,
en el sentido de que ahora en la gracia de Jesús todos tenemos un nuevo comienzo, es decir, somos una nueva creación. Ese es el paralelismo que existe en esta frase, en el principio. En el principio se creó todo nuevo, todas las cosas, en Génesis. Y en Juan, ahora somos un nuevo comienzo, somos un nuevo principio, somos una nueva creación con Jesús. Ahora, los primeros 5 versículos que leímos de Juan tienen mucha similitud o interpretación espiritual si los comparamos con los primeros 5 versículos de Génesis. Vamos a leerlos. Capítulo 1, versículos 1 al 5 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Indudablemente, hermanos, aquí, si comparamos estos primeros 5 versículos contra los primeros 5 versículos que leímos de Juan, vamos a notar una gran similitud. En el versículo 4 del capítulo 1 de Juan dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Aquí el apóstol Juan se está refiriendo a Jesús como un nuevo comienzo y que Él es la luz. Otra característica u otra similitud que tiene este inicio del libro de Juan contra el Génesis, algunos comentaristas dicen que Juan tenía en mente los 7 días de la creación. Nosotros, si nos vamos a la narrativa de Génesis, sabemos que Dios un día hizo una cosa, luego otro día hizo otra. Al sexto día creó al hombre y después el séptimo día descansó. Y algunos escritores hacen una especie de comparación con Juan porque dicen que en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y dicen que se refiere o consideran como el primer día de la creación. Si nos vamos a Juan capítulo 1 versículo 29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús. Ahí estamos hablando del día 2. Si nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahí estamos hablando de otro día, el tercero. Después nos vamos al versículo 43 y dice, el siguiente día hizo Jesús ir a Galilea. Ahí estamos hablando o están implícitos 4 días. Y si nos vamos a Juan capítulo 2 versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Dice, al tercer día teníamos 4 días y dice Juan que después de esos 4 días, dice, al tercer día, es decir, pasaron 3 días después de la última vez que dijo al siguiente día y son 7 días en donde se generan las bodas de Canaán. ¿Y qué pasó ese día en el séptimo día en Génesis, hermanos? Pues el Señor descansó de su creación porque vio que era perfecta y de alguna manera hace un pacto con el hombre para que él desarrolle actividades en el huerto del Edén y le da toda la libertad para que haga lo que tenga que hacer. Mientras que acá en el séptimo día de Juan estamos hablando de unas bodas. ¿Y qué representan y qué podrían representar esas bodas, hermano? Pues las bodas de la iglesia con el Cordero, ¿no? Aunque aquí, bueno, no sabemos, hermanos, si con esa intención lo hizo Juan, ¿no? Porque existe una similitud que existe, pero no podríamos forzar el texto para afirmar esto. Existe la posibilidad porque Juan conocía lo que estaba escribiendo, sobre todo cuando habla de que en el principio la relación que hace pues con Génesis a la creación, Juan sabía perfectamente lo que estaba escribiendo y así es que algunos escritores dicen que él consciente de eso relacionó esos 7 días y las bodas de Canaán.
En Génesis, hermanos, Dios aparece caminando con Adán y Eva en el huerto del Edén, o al menos así lo interpretamos. Vámonos a Génesis capítulo 3. Seguimos haciendo algunas comparativas del versículo 1 de Juan 1, Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles y el huerto. Si nosotros estudiamos el versículo 8, hermanos, sobre todo donde dice que se paseaba en el huerto. ¿Quién se paseaba en el huerto? Pues Dios, hermanos, ¿no? Entonces nosotros podemos interpretar que el Señor caminaba con su creación, con Adán y Eva, en este versículo, indicando que había una relación muy íntima antes de la caída. Y si nosotros nos regresamos a Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: "Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad". Aquí estamos reflejando, o se está reflejando, una nueva cercanía de Dios con la humanidad, hermanos, a través de la encarnación de Jesucristo, que restaura toda la relación rotas hechas por el pecado. Qué impresionante la analogía que hace aquí Juan, hermanos, y por eso se le reconoce como Juan el teólogo, porque él estaba consciente del paralelismo que había con Génesis. El Evangelio de Juan, hermanos, entonces vemos que parece que está intencionalmente estructurado para evocar el Génesis, presentando a Jesús como el cumplimiento y y la renovación de la creación divina, mientras que Génesis describe el origen de un mundo físico. Juan revela el origen de la salvación y la nueva creación a través de Cristo, el Verbo encarnado. Estas conexiones, hermanos, reflejan una continuidad teológica o una conexión indudable entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, eh, sobresaltando o subrayando la unidad del plan divino. Ahora, ¿por qué se le llama, hermanos, en Juan versículo 1, capítulo 1, por qué se le llama verbo a Jesús? En el principio era el verbo. ¿Por qué Juan utilizó esta palabra? La palabra en el original griego utilizada para verbo es la palabra logos. Y esa palabra en griego, si la traducimos al español, se traduce como la palabra. Si nosotros hacemos ese cambio en el texto y consultando a la traducción del lenguaje actual, diría: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Qué diferencia qué diferencia de interpretación, ¿verdad? Ahora, con este versículo 1, Juan está afirmando que Jesús ya era preexistente, es decir, que Jesús ya existía junto con el Padre desde la eternidad, ya que en ese principio ya existía el Logo de Dios, ya existía la palabra de Dios, ya existía Jesucristo. Jesús no fue creación, como afirman algunos. Y nosotros podemos interpretar este versículo, el versículo 1, hermanos, como que Jesús era, que Jesús es y que Jesús seguirá existiendo. Pero entonces, hermanos, ¿por qué la Reina Valera tradujo como verbo la palabra logos? Porque ahí como que da otra interpretación, ¿no? Bueno, lo que pasaba que en aquellos tiempos, cuando Casiodoro de Reina empezó a hacer la traducción al castellano de aquellos tiempos, la palabra verbo en el castellano del siglo XVI era muy común para expresar que una persona hablaba muy bien. Con eso se entendían, o los españoles entendían en aquel tiempo, que una persona que tenía muy buen léxico al hablar, se decía que era una persona que tenía verbo, ¿no? Nosotros ahorita si decimos es que esa persona es bien verbo, decimos que es una persona como que habla como que a lo bruto, ¿no? Que habla sin sentido, ¿no? Que es una persona de muchas palabras, pero que no tiene sentido lo que dice. Pero en aquel tiempo se decía que una persona que tenía muy buena expresión oral.
Por esa razón literaria, hermanos, por esa razón literaria, se reemplazó la palabra logos por la palabra verbo. Bueno, entonces, se le conoce a Jesús o se le declara en este punto a Jesús como el verbo, como el logos o como palabra. Y esto es porque Jesús, hermanos, es la expresión de Dios. Veamos esto, la palabra. Jesús es la palabra, o sea, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese verbo es la voluntad de Dios cumplida con su palabra, y Jesucristo es la palabra de Dios, hermano. Entonces vemos cómo Jesús es la expresión de la voluntad de Dios, es decir, su palabra. Entonces Juan era lo que quería decir con esto, hermanos. En el principio existía la palabra de Dios, que era Jesús. Y la palabra de Dios estaba con Dios. Y esa palabra de Dios era Dios. Los rabinos judíos con frecuencia, hermanos, se referían a Dios, especialmente en aspectos mucho más personales, en términos de su palabra. Hablaban de Dios mismo, o se referían a Dios como la palabra de Dios. Así que esto tiene sentido. Eh, Otras ediciones antiguas del Antiguo Testamento en hebreo son un poquito diferentes con relación a los textos modernos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 19, verso 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Mientras que un escrito un poquito más antiguo dice, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente quiso decir Moisés? Querían recibir la palabra de Dios. Así que hermanos, que entonces en la mente de los antiguos judíos, la frase la palabra de Dios podía ser utilizada para referirse a Dios. Por lo tanto, hermanos, entonces en esta introducción que Juan le da a su libro, va dirigido tanto a judíos como a griegos que entendían perfectamente ese contexto de la palabra, del verbo o del logos. Y Juan, la intención de Juan, dicen los conocedores de la palabra de Dios, los más estudiosos que nosotros, que Juan, en otras palabras, quería decir, yo les voy a decir quién es esa persona que ustedes adoran y que no conocen, sobre todo a los griegos, a través de palabras griegas, en un término que era muy común para los griegos y para los judíos en aquel tiempo, que era la palabra logos. Y de esta manera él estaba introduciendo a Jesús a esas personas. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Con esta afirmación, hermanos, Juan está exponiendo en este versículo uno de los fundamentos básicos de nuestra fe cristiana, que es la Trinidad. La relación entre Juan capítulo 1 versículo 1 y la doctrina de la Trinidad es esencial, es una de nuestras bases, ya que este versículo proporciona una de las bases bíblicas más claras para que podamos entender la naturaleza trinitaria de Dios en el cristianismo. Vamos a analizar el texto y vamos a ver cómo es esa conexión con la Trinidad. Leyendo nuevamente el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál es la relación entonces con la Trinidad? Nosotros sabemos que la doctrina de la Trinidad, hermanos, sostiene que Dios es un solo ser en esencia, pero que existe eternamente en tres personas distintas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Juan, versículo 1, contribuye para que nosotros podamos entender cómo opera o cómo funciona esto de la Trinidad. Dentro de la identidad del verbo, es decir, el logos, la palabra, donde se identifica a Jesús, eh, se hace mucho más claro que se refiere a Jesucristo, de acuerdo al versículo 14 que dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Con esto nosotros entendemos perfectamente que Juan estaba indicando que Jesús, el Hijo de Dios, comparte la misma naturaleza divina que el Padre.
Esto apoya la idea que el Hijo es plenamente Dios y que es una de las personas de la Trinidad. Hay una distinción entre las personas porque la frase siguiente dice, el verbo estaba con Dios, es decir, la palabra. O sea, Jesús estaba con Dios. Ahí estamos hablando la interacción de dos personas. Jesús con la palabra verbo o palabra estaba con Dios. Con eso entendemos que el escritor se refiere a la interacción de dos personajes. Y la proposición con, pues nos hace entender con mucho mayor claridad que hay una relación interpersonal entre dos personas. Y esas dos personas dentro del concepto que tenemos de la Trinidad. La eternidad del verbo. En el principio era el verbo. Establece que el verbo, es decir, Jesús, es eterno, existiendo desde antes de la creación. Esto subraya, hermanos, que el Hijo no es una criatura creada, sino que comparte una eternidad con Dios. Es un atributo esencial de la deidad trinitaria. Ahora, estos dos conceptos, el verbo y con Dios, comparten una deidad. Al decir que el verbo era Dios, este texto afirma la unidad de esencia entre el verbo y Dios. Aunque el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, hermanos, comparten la misma naturaleza divina, ambos son Dios. Y esto nos da a entender que ellos nos dan luz para entender el principio central de la Trinidad, que no es que es un Dios en tres personas. Nosotros sabemos que hay denominaciones que piensan todo lo contrario, que Dios existe en una sola persona y que tanto el Padre como el Espíritu Santo están integrados en un solo ser divino. Pero aquí nosotros tenemos suficiente evidencia, hermanos, para creer que existe una Trinidad. Ahora, estamos en el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muchos afirman que ese versículo es la base para que podamos entender nuestra doctrina de la Trinidad. Sin embargo, hermanos, ¿dónde vemos al Espíritu Santo ahí? Yo recuerdo predicadores antiguos, ¿no? Bien intencionados, que decían, es que en el principio era el verbo, o sea, el Padre, ¿no? Y el verbo era con Dios, o sea, Jesús con Dios, dice. Y el verbo era Dios, o sea, el Espíritu Santo era Dios, ¿no? Como en aquellos tiempos, pues no existían libros del original en griego, pues algunos pastores bien intencionados lo interpretaban a su manera, ¿no? Pero la realidad es que ahorita, gracias a Dios, con la tecnología que tenemos, nos queda más clara la palabra de Dios cuando consultamos o comparamos su original. Y en este versículo, hermanos, no está el Espíritu Santo. Ahí se habla de la interacción de dos personas, ¿verdad? Está hablando de Jesús como verbo, es decir, la palabra, y a Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo, hermanos? ¿Que no se supone que ese versículo es la base de la teoría de la Trinidad o una de las bases? Así es, hermanos. En ese versículo, Juan no menciona explícitamente al Espíritu Santo. Más adelante, Juan, en el desarrollo del Evangelio, va a describir el rol del Espíritu Santo, pero más adelante, hermano. Aquí Juan está describiendo la existencia de dos personas. Así que Juan nos está hablando de la existencia de dos de las tres personas que componen a la Trinidad. Pero ojo con esto, hermanos, y aclaramos, aquí no está no aparece el Espíritu Santo en el versículo 1. Juan únicamente está aclarando la relación entre dos personas. Y Juan empieza a hablar del Espíritu Santo hasta el capítulo 14. Vámonos al capítulo 14 de Juan, capítulo 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Así que el original aquí, hermanos, se está refiriendo al Paracletos de Dios, o sea, al Espíritu Santo. Y todavía Juan lo vuelve a mencionar en el capítulo 16. Vámonos al capítulo 16, versículo 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, sea el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, Juan, hermanos, con estos 2 versículos nos está completando la visión trinitaria. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? La Trinidad se entiende de acuerdo a lo que acabamos de leer, entonces ya la entendemos como implícita, la relación que existe entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo a lo largo del evangelio. Es importante aclarar, hermanos, que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, no está. Esa es una teología, hermanos, una teología que se desarrolló en base a, a las declaraciones de que Dios no es una sola persona, sino que son tres personas. Entonces, hay que aclarar ese punto también porque sí es importante. La teología, la palabra la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, hermanos. Es parte de la teología esto, ¿no? Para poder entender la teología de la Escritura, ¿no? Bueno, vámonos al versículo 2. Este era en el principio con Dios. Juan en el versículo 2 reafirma que el verbo Jesús es eterno, coexistiendo con Dios el Padre desde el principio en una relación muy íntima y muy distinta. Este versículo, hermanos, fortalece la enseñanza del versículo anterior sobre la divinidad y la preexistencia del verbo, al tiempo que establece su rol en la creación. Y eso viene en los versículos siguientes. Y por supuesto apoya la doctrina de la Trinidad al mostrar la unidad que hay entre el Hijo y el Padre. Al principio comentábamos que existían 21 evangelios y algunos de ellos hablaban sobre que Jesús no era Dios, hermano, que era un hombre. Y, y hablan sobre y niegan la Trinidad. Así es que por eso fueron desechados gran parte de ellos. Ahora, con relación al Génesis, y donde menciona que Dios hizo la creación, la palabra Dios en el original es la palabra Elohim. Y Juan 1:2 vincula al verbo con la acción creadora de Dios, presentando a Jesús como parte integral de la deidad que actúa en la creación. Vamos a ver esto a continuación. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan está afirmando que Jesús hizo todo. Aquí dice, todas las cosas por Él fueron creadas. No dice una parte, ¿no? Dice todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el verbo creó todas las cosas que fueron creadas, hermanos. Por lo tanto, es un ser no creado, es Dios, así como lo describe el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Vámonos a ver qué dice Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que Pablo está confirmando lo que dice Juan, que absolutamente todo lo creado fue por medio de la palabra, o sea, del verbo. Bueno, vámonos ahora a contrastar esto con lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim, o sea, Dios, los cielos y la tierra. Ahí no dice que Jesús, ahí dice que Dios. En el Génesis 1:1 dice que Dios creó todas las cosas, no menciona a Jesús para nada. Mientras que lo que acabamos de leer en Colosenses, ahí dice que Jesús creó absolutamente todo, hermano. A ver, entonces, ¿se está contradiciendo aquí la palabra de Dios o qué está pasando? Aquí Moisés nos dice que el Señor, Elohim, creó todas las cosas en 6 días. Y Juan y Pablo nos dicen que todo lo creado, incluso hasta lo que no vemos, como por ejemplo el viento,
fue creado por Jesús. ¿Cómo está eso, hermano? Bueno, pues Génesis nos da una pista. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Observemos la palabra clave aquí es hagamos. Está en plural, hermano. Aquí no dice yo haré, como afirma Moisés en el versículo 1, que Dios creó una sola persona individual. Aquí Moisés dice, entonces dijo Dios, hagamos. La palabra Elohim, hermanos, que es la palabra que se está traduciendo a nuestro español como Dios, está escrito en un sentido de majestad y de soberanía, utilizado principalmente para referirse al Dios de Israel en un contexto monoteísta, es decir, de un solo Dios, Elohim, un solo Dios. Esto es para la cultura del judaísmo, pero algunos estudiosos dicen que esa misma palabra también tiene una forma plural. Y esto ha llevado a algunas especulaciones sobre la Trinidad en el contexto del original del hebreo, en donde se refiere a un Dios en plural, pero se refiere a la majestad y a la grandeza de Dios. Pero, ¿cómo es esto entonces, hermanos? Hemos estado analizando, hermanos, que de acuerdo a lo que Juan nos está enseñando, que Jesús es la palabra de Dios, es decir, el cumplimiento de su voluntad. Y no transgrede el texto lo que dice acá, porque acá el Señor dice, hagamos. En otras palabras, podríamos decir que el Señor le está ordenando a Jesús o le está dando la palabra de acción para que Jesús cree todas las cosas. Solo que Juan aquí no da perdón, Moisés no da el detalle, pero con ese plural podríamos interpretar que él ahí, el Señor le estaba dando la palabra a Jesús para que él creara todo, según lo que leímos en Colosenses y de acuerdo a lo que está diciendo Juan. Bueno, eso nos queda bastante claro. Por lo tanto, el texto, hermano, no se transgrede, se complementa. No se contradice, se complementa. Nos regresamos a Juan, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Aquí el verbo es la fuente de toda la vida, no solo de una vida biológica, sino el principio de una vida espiritual con él. La palabra griega utilizada para vida, en este caso es zoe, que significa el principio, hermano, de una vida. Mientras que la otra palabra que se utiliza para vida en griego es bios. Nosotros hemos escuchado la palabra biología, ¿no? El estudio de la vida, ¿no? Pero eso se refiere a una vida biológica, a una vida terrenal. Mientras que la palabra que utilizó el apóstol en vida, la palabra en el original es zoe, que significa el principio de una vida espiritual, hermano. La vida era la luz de los hombres, o sea, el principio de la vida era la luz de los hombres. Esta vida es luz de los hombres, hablando de una luz espiritual, por supuesto, no así como la luz natural. No es que el verbo contenga vida y luz, es más bien Él es la vida y la luz. Por lo tanto, sin Jesús, hermanos, estamos muertos y con oscuridad. Si nosotros apagáramos la luz ahorita de este cuarto donde estamos reunidos, pues inmediatamente veríamos la oscuridad y no podríamos ver porque todo sería oscuro. Así que, hermanos, la oscuridad entonces es la ausencia de la luz. Si no hay luz, no podemos ver. Eso en términos materiales, no imaginemos todo esto cerrado. De repente abrimos las puertas, entra la luz o prendemos la luz y vemos todo. Entonces, la oscuridad, por lo tanto, es la ausencia de la luz. Así que el pecado, hermanos, no es otra cosa más que la ausencia de la luz o la ausencia de Jesús en la vida de las personas, en términos prácticos. Finalmente, el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Este versículo, hermanos, nos hace un contraste contra
contra las tinieblas de la luz y la oscuridad. La luz de Cristo, nuestra salvación, y las tinieblas, que es representado por el pecado, por la ignorancia de la creencia o de la fe hacia un Dios, o el mal o toda la oposición que hay contra Dios. La luz no brilla en medio de las tinieblas, sino que la supera, hermano. Al final dice, las tinieblas no lo han vencido. Algunos dicen que está un poquito mal interpretado, porque en el original dice que las tinieblas, perdón, que no comprendieron o no dominaron. Si reescribiéramos el versículo 5 sería, las tinieblas no comprendieron. Es decir, las personas en la oscuridad no entendieron a esta luz cuando el Señor vino. Y nosotros sabemos perfectamente a qué se refiere, a las personas que no le quisieron aceptar, sobre todo el pueblo judío. Así que en este versículo 5 el apóstol Pedro, perdón, hermano, Juan, prefigura la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, particularmente en su resurrección, cuando dice que las tinieblas no prevalecieron contra él. Y bueno, hermanos, a manera de conclusión, podemos decir que Juan en estos primeros 5 versículos presenta a Jesús como el origen de todo lo creado, de todo lo que existe. Él es la fuente de la vida eterna y la luz que ilumina al camino de de la humanidad. Este pasaje, hermano, nos invita a reconocer la supremacía de Cristo, a aceptar su luz frente a las tinieblas en el mundo. Es un tema que estos temas de luz y tinieblas van a ser muy recurrentes acerca de todo, a lo largo de todo el Evangelio de Juan, sobre todo cuando dice el Señor que yo soy la luz del mundo. Y finalmente vemos cómo el apóstol describe a Jesús como el verbo, como la palabra de Dios, como el creador de todo, la fuente de la vida y la luz, el victorioso sobre las tinieblas, estableciendo a Jesús en un rol central en la creación y en la redención, basándose en Génesis y considerando la teología de la Trinidad. Bueno, hermanos, así es que hasta aquí llegamos con este estudio y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Es emocionante poder comprender, Señor, estas cosas que muchas personas por falta de entendimiento o de los recursos literarios no pudieron entender, pero hoy tú nos das el privilegio de poder entender estas cosas, Señor. Y te damos las gracias por ellos, porque tu palabra nos es muy clara, Señor. Es muy clara entenderla y digerirla. Así como la podemos entender, Señor, ayúdanos a aplicarla, que es donde batallamos, Señor. El aplicar en nuestra vida cotidiana la fe que tú nos das, la mansedumbre que quieres que tengamos, la sabiduría y la paciencia que tú deseas de nosotros. Y sobre todo, la luz, Señor, que tú nos has dado, que la luz que tú nos das, Señor, pueda iluminar a la gente que nos rodea, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a poner por obra, mi Dios, esto que estamos aprendiendo, esto que nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz en este mundo que está en tinieblas y en oscuridad, Señor. A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Y gracias por un día más de vida, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.